Hoy nos encontramos con el señor Euromar Tovar, que es primer vicepresidente y gerente del Banco Central de Venezuela y también presidente del Consejo Monetario Regional. Quisiéramos conversar con usted un poco sobre el sistema unitario de compensación de pagos regionales, el SUCRE, como herramienta financiera de integración regional, cuáles son las potencialidades que tiene o los beneficios que trae a la región. Bueno, mira, primero déjame decirte qué es el SUCRE. Pues el SUCRE es una unidad de cuenta que nace en el contexto de proceso de integración del ALBA. Es un mecanismo abierto no solamente a los países del ALBA, sino a los países extra-ALBA, y que se deriva de una instrucción que dieron los presidentes en una cumbre extraordinaria del ALBA, precisamente el 28 de noviembre del 2009. En ese mandato, la línea era crear una zona monetaria con una cámara de compensación, una unidad de cuenta y un fondo de reserva. Bajo esa instrucción se diseña la unidad de cuenta, denominada SUCRE, Sistema Unitario de Compensación Regional, que inicia prácticamente operaciones en el mes de enero del año 2010. Las primeras transacciones, la primera transacción se hizo con Cuba, después una transacción con Bolivia y posteriormente con Ecuador. ¿Cuántas operaciones se transaron ese año? Específicamente se transaron 10 operaciones, porque el sistema estaba en adecuación. Eso para ese momento equivalía a 12 millones de dólares, aproximadamente unos 10 millones de sucre. El tipo de cambio referencial, el sucre dólar, es para esa oportunidad 1.25 dólares por sucre. Como algunas monedas se han apreciado con respecto al dólar, específicamente el boliviano, de Bolivia, el sucre se ha también apreciado y hoy es un sucre equivalente a 1.25. No obstante, en el año 2011 el incremento de las operaciones fue significativo. Pasaron entonces de esas 10 operaciones a 431 operaciones, un incremento que en términos de monto y en términos de operaciones está en el orden de 2.038% y 7.080 aproximadamente por ciento de crecimiento. Y eso lo que nos está indicando, bueno, es que el SUCRE ya se está posicionando como un mecanismo de pago importante e interesante en el ámbito regional de los países del ALBA, pero como te dije anteriormente, supeditado o abierto a otros países que quieran incorporarse. Por ejemplo, ¿quiénes conforman actualmente el sistema? En el sistema está Nicaragua, que suscribió el tratado, no ha ratificado, pero está a punto de ratificar. Está Cuba, que ratificó y está operativo, es decir, el tratado está ratificado en la Asamblea Cubana. Está Bolivia, también tratado suscrito, ratificado en la Asamblea respectiva. Está Ecuador, igualmente en las mismas circunstancias, y está Venezuela. Es decir, que activo está Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Por supuesto, falta por ratificar, como te mencioné, Nicaragua, y está en ese proceso. Hay muchos países que han estado interesados en el convenio, en el mecanismo, hemos estado desde el punto de vista de presentaciones con los respectivos países, y bueno, estamos en ese marco y hay la posibilidad de que nuevos países se incorporen. Este año, 2012, es el año de la consolidación del sistema. ¿Por qué es el año de la consolidación del sistema? Bueno, si en el 2010 tuvimos 10 operaciones, en el 2011 tuvimos 431 operaciones para un monto de 216 millones de sucre. Hoy día, es decir, en la primera semana de febrero, llevamos acumulado más o menos más de 133 operaciones, que dan un total aproximado de unos 60 millones de sucre. Eso lo que nos está indicando es que este año vamos a estar por encima de la meta que habíamos previsto, 750 millones de sucre. A esto hay que agregarle algo importante e interesante, es que
en el marco de la cumbre presidencial del ALBA que se celebró la semana pasada aquí en Caracas, se dio una instrucción en el marco de la creación de la zona económica de ALBA, ECOALBA, se dio una instrucción que el 20% del comercio de los países ALBA debe pasar por el sur. Recuerda que en el marco del ALBA participan países que forman parte del mecanismo y hay otros que no forman parte del mecanismo, pero que ya están en orientaciones respectivas para su incorporación, que son las islas del Caribe. Pero independientemente de eso, y bajo el lineamiento de esos mandatos, probablemente entonces nosotros jugamos un monto o una meta más allá de la que esté establecida, o un monto más allá de lo que esté establecido específicamente en el ámbito de lo que estoy manifestando más de 750 millones de soles. Es decir, un mecanismo que se está posicionando, un mecanismo que está permitiendo fortalecer nuestras economías, un mecanismo que está permitiendo ahorrar divisas porque los pagos son en monedas locales. Ya te voy a explicar cómo es eso. Y por supuesto es un mecanismo que ahorra costos transaccionales porque los costos transaccionales se prácticamente disminuyen con respecto a las operaciones clásicas a través de la banca. Y una condición bien importante y favorable es que las operaciones son en tiempo real con respecto a las operaciones clásicas del comercio. Como podrás observar entonces, unas bondades muy beneficiosas para los agentes económicos, exportadores e importadores que intervienen en esta actividad, muy importante para el Estado porque permite ahorrar divisas al país y por supuesto generar esas divisas para otras cosas de interés nacional, y algo que también que es importante, que disminuye costos que se deben traducir en menores costos en los productos y los bienes que se transan entonces en el comercio y que posteriormente son distribuidos a la población. En conclusión, un Sucre con muchas expectativas de crecimiento, con muchas bondades y sobre todo con muchas bondades hacia la población. Y por supuesto en un contexto de una economía mundial en situación, si se quiere, de desequilibrio desde el punto de vista financiero y económico, lo que estamos observando entonces es que el Sucre nació en un momento oportuno porque indudablemente si es un instrumento o es un mecanismo que permite hacer operaciones en monedas locales, eso es favorable para nuestra economía porque no vamos a requerir de divisas en las cantidades que se utilizan por la vía normal para los efectos de hacer transacciones. En pocas palabras, es un complemento para incrementar la liquidez de nuestros países sin utilizar monedas extranjeras, y eso es sumamente favorable. Claro, qué interesante. ¿Y cómo entonces se complementa un poco este sistema de compensación con la iniciativa del Banco del Sur? Bueno, el Banco del Sur es una institución que se está desarrollando en el marco de UNASUR, de la Unión Suramericana de Naciones, ¿no? De los cuales de los 12 países de UNASUR prácticamente suscribieron el tratado 7 países, faltan aún 5 países por suscribirlo o por incorporarse, todavía no han tomado la iniciativa de incorporarse, pero forman parte de UNASUR y está abierta la posibilidad de que se incorporen cuando ellos lo deseen. Pero en el caso específico del Banco del Sur, que fue suscrito ese tratado o ese convenio constitutivo por Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela, y Argentina, por supuesto, y Brasil, perdón, por supuesto, eso es lo que está prácticamente por finalizarse y está en el ámbito de las reuniones de UNASUR, el planteamiento de que hay que buscar la posibilidad de poner entonces en práctica este banco, que sería un complemento para la región. ¿Cómo se complementaría con el Sucre? Bueno, la pregunta es interesante. Como este es un banco que está creado en el marco de UNASUR y el banco y el sistema Sucre está creado en el marco del proceso de integración ALBA y abierto a otros países y abierto a otros bloques regionales, indudablemente es una articulación que puede darse porque los principios que rigen el Sucre son prácticamente los principios que rigen en el marco de UNASUR y que rigen para el Banco del Sur. Es decir, se está creando una arquitectura financiera regional en varios bloques regionales de integración que tienen
mecanismos o instrumentos adecuados a las necesidades o a las realidades de esos países. En el caso del ALBA está el mecanismo Sucre, en el caso del ALBA está el Banco del ALBA, e igualmente está en el mandato de los presidentes de la cumbre del ALBA, última que se realizó en estos días, está la creación de un fondo de reserva, también de carácter regional. Es decir, es una triada que va a permitir entonces generar algunas políticas con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la zona desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, y a cubrirse de esos impactos desfavorables que pueda generar la crisis. En el marco de UNASUR, con el Banco del Sur, también está en estudio la posibilidad de fortalecer los fondos de reserva regionales que existen, como el PLAR, o de crear un nuevo fondo que permita entonces enfrentar también esos desequilibrios que se puedan generar por la vía de los impactos de estas economías industrializadas con repercusiones en los países latinoamericanos y en los países del sur, y por supuesto de allí que es importante entonces buscar la alternativa de fortalecer esos fondos de reserva que existen o de crear nuevos fondos de reserva para contribuir también al fortalecimiento de la actividad económica de nuestros países. Y por supuesto también hay otro mandato, la de estudiar, en el caso de UNASUR, la de estudiar esquemas como el Sucre, que permitan cruzar entonces o utilizar esos elementos, esos mecanismos que fueron creados en el marco desde el punto de vista del sistema de pago de monedas locales como el Sucre, a los efectos entonces de ser utilizados posiblemente en UNASUR. Pero también está la consideración de, así como utilizar el mecanismo o la filosofía del Sucre bajo el cual se desarrolla, está la posibilidad también de utilizar otros sistemas de pago, haciendo algunos remozamientos del mismo, como el caso de la ADE. Entonces, esas son las cosas que se están concretando en el marco de UNASUR. Pero en el ámbito de tu pregunta, como podrás observar, sí hay una relación. ¿Por qué? Porque son, si se quiere, mecanismos de pago con visiones más o menos similares, mecanismos de reserva con visiones más o menos similares, y por supuesto mecanismos que en ámbitos de integración con principios más o menos parecidos indudablemente se casan y pueden contribuir entonces al fortalecimiento de los bloques regionales que se impulsan en América Latina y en especial en América del Sur y el Caribe. Por ejemplo, ¿cómo está conformada la estructura de la unidad de cuenta o de este mecanismo denominado Sucre? Está conformada de la siguiente manera: hay un Consejo Monetario Regional que es la máxima autoridad, la máxima expresión desde el punto de vista del lineamiento de políticas, conformado por un directorio donde participan representantes de Bolivia, representantes de Cuba y representantes del Ecuador, representantes de Nicaragua y representantes de Venezuela. Te preguntarás por qué está Nicaragua. Porque en el ámbito de los principios del Sucre y del ALBA se le da participación a los países independientemente de que no hayan ratificado el instrumento. No pueden hacer transacciones porque se les impide desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista de participación en el espectro de este modelo de integración, participan como tal y en el Consejo Monetario Regional del Sucre. Entonces, Nicaragua tiene un director principal y tiene un director suplente, es decir, que va a los directorios, tiene voz, tiene voto y en consecuencia, bueno, sus opiniones son oídas. Eso es, si se quiere, una condición muy democrática y favorable para los países que participan en el contexto del ALBA. Además de ese Consejo Monetario Regional, está la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es un órgano técnico del Consejo Monetario Regional, quien es la que analiza, prepara documentos relacionados con la operatividad del sistema. Además de eso, de la Secretaría Ejecutiva, está también la unidad de cuenta. ¿Qué es la unidad de cuenta? Es el Sucre, en términos de una unidad de cuenta o una moneda virtual. Es decir, es una unidad de pago entre los bancos centrales, de medio de pago entre los bancos centrales, pero es una unidad de cuenta de registro de los precios de los bienes que se transan en el marco de este mecanismo. Es decir, que cumple dos funciones del dinero: de medio de pago entre bancos centrales, como unidad virtual,
y de registro en términos de valores, de valoración de los productos que se transan en el sistema. Es decir, además de esa unidad de cuenta está la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación, que es una Cámara de Compensación administrada por el Banco del ALBA, que nace, el Banco del ALBA es una estructura del ALBA. El Banco del ALBA, por mandato de los bancos centrales y del Consejo Monetario Regional, administra esa Cámara de Compensación. Y esa Cámara de Compensación registra diariamente las transacciones que se cursan a través del SUCRE. Es decir, cualquier operación que haga un exportador o un importador de los países miembros, esa transacción se registra automáticamente en la Cámara de Compensación. En los países respectivos, te pongo el caso de Venezuela con Bolivia. Si Venezuela es importador, en el banco operativo que nosotros denominamos BOA, Banco Operativo Autorizado, ese banco operativo que está autorizado por el Banco Central de Venezuela para actuar como banco operativo, un cliente X quiere hacer una operación a través del sistema, va a ese banco con una cuenta que tiene en bolívares, autoriza a realizar una operación por el SUCRE, y esa persona entonces, una vez que autoriza al banco a que va a realizar una operación por el SUCRE, el banco autoriza el descargo o el cargo respectivo en la cuenta de ese cliente, e inmediatamente dispara al Banco Central la autorización, y el Banco Central da el contravalor en SUCRE para esa operación. Es decir, que el Banco Central, una vez que ha descargado de la cuenta que tiene ese banco operativo en el Banco Central de Venezuela, autoriza el disparo de esos SUCREs a través de la Cámara que administra el Banco del ALBA, y esos SUCREs van al país exportador, que es Bolivia. Bolivia recibe SUCREs, ¿correcto? Como el Banco Central de Venezuela le está pagando a Bolivia en términos de SUCRE, Bolivia lo que hace es autorizar al Banco Operativo boliviano a que le pague al exportador el monto de la transacción. Como podrán observar, en Venezuela se pagó en bolívar, en Bolivia se pagó en boliviano, y lo que permitió que eso se pagara entre bolívares y bolivianos fue precisamente la asignación de SUCRE que tiene cada país y que administra entonces que administran los bancos centrales. Es decir, Venezuela transfirió una porción de sus asignaciones de SUCRE para pagar esa operación, y prácticamente para Venezuela, si fuese el término de compensación, porque las compensaciones son semestrales, Venezuela, si esa sería la única transacción al cierre de los 6 meses como está establecido, Venezuela tendría un déficit y Bolivia tendría un superávit. ¿Por qué? Porque Venezuela hizo una transacción, y vamos a suponer que si cerramos todas las transacciones al cierre del semestre, entonces, y la exportación de Bolivia fue de 100 SUCRE, entonces Venezuela tendría un déficit de 100 y Bolivia un superávit de 100. Claro. Ese déficit de SUCRE que se tiene momentáneamente, bueno, se restablecen automáticamente y hay que reasignar los SUCRE respectivos. ¿Cuántos SUCREs tiene asignado Venezuela desde que se inició este mecanismo? Bueno, desde el inicio a Venezuela se le asignaron 67 millones de SUCRE. A Bolivia se le asignaron 20 millones de SUCRE. A Cuba se le asignaron también 20 millones de SUCRE aproximadamente, y a Ecuador 24 millones de SUCRE. A Nicaragua aproximadamente 19 millones de SUCRE. Esa es la conformación de SUCRE para un total aproximado de 167 millones de SUCRE. Esos SUCRE o esa liquidez de SUCRE se incrementa a medida que se vaya incrementando el comercio. Los principios del SUCRE, ¿cuáles son los principios del SUCRE? El principio de la solidaridad, el principio del respeto a la soberanía de los pueblos, el principio de la complementación y el principio de la cooperación. ¿Qué es eso de la complementación? En el SUCRE, el comercio que se va a cursar o que se debe transar no debe ser comercio por comercio per se. Lo que tratamos es que ese comercio que entre en el SUCRE sea un comercio que genere valor agregado para nuestros países. Y en ese ámbito, entonces, hay una cuarta unidad en la estructura del Consejo Monetario Regional, en la estructura del Sistema Unitario de Compensación Regional, la cual es el Fondo de Reserva y Convergencia Comercial. ¿Qué significa eso? Que hay un fondo que sirve de liquidez para cubrir transitoriamente esos déficits que se puedan generar producto de comercio en algunos de los países en términos de SUCRE, e inmediatamente el fondo puede financiar para que el país reponga los SUCRE.
en forma transitoria. Pero ese fondo también tiene una característica fundamental, que es financiar los proyectos donde se vislumbren posibilidades de incrementar la oferta exportable de cada uno de los países miembros. Por eso te decía que entra en juego la complementariedad. ¿Por qué la complementariedad? Porque en el ámbito no es única exclusivamente ver competitividad en términos de cada uno de los países, porque eso no tiene sentido, porque si lo vemos en términos de competitividad, algunos se van a favorecer en detrimento de otros, y eso es lo que no queremos, eso es lo que no queremos en el sistema. Lo que queremos es que en el sistema esté siempre en equilibrio, que los países se beneficien mutuamente, que haya ganancias en función a ganancias para todos, y no ganancias desde el punto de vista económico, sino ganancias también desde el punto de vista social. En ese sentido, la complementariedad consiste en que las ventajas de uno sean las ventajas de otro. Y si las ventajas de uno son favorables para nuestros países y los otros no tienen esa ventaja, entonces complementar las dos para que los países entonces tengan una complementariedad y en consecuencia valores agregados en su producción, en su tejido industrial y por supuesto esto beneficiando a las pequeñas y medianas industrias, a las empresas asociativas, a las empresas transnacionales que se manejan en el contexto del agro y sobre todo a la población. Es decir, es el fortalecimiento de un proceso industrial. Y en el ámbito del mandato precisamente de la Cumbre Presidencial, lo que se estableció es que en el marco de esa política que se va a generar amparado bajo ese acuerdo de la creación de esa zona económica del ALBA, es que debe haber articulación de las políticas económicas entre los países miembros del ALBA y del Sucre para fortalecer entonces la complementariedad y con eso incrementar las ofertas productivas en nuestros países. Entonces eso es el Sucre, un mecanismo para fortalecer el proceso de integración, reducir las asimetrías, contribuir a reducir las asimetrías a través del comercio y fortaleciendo el comercio bajo la complementariedad productiva, en el ámbito de que todos los países tengan comercio justo y equilibrado y sobre todo eso en beneficio de la población. Gracias por su tiempo y muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado, bastante completa e informativa.